Bienvenidos nuevamente, estimados colegas. En nuestra clase anterior desmenuzamos el delicado entramado legal del consentimiento en menores de edad, donde el principio del interés superior del niño es la brújula constitucional. Hoy vamos a concentrarnos en la segunda parte de nuestro contenido 2, el consentimiento informado en adultos incapaces. Este grupo de pacientes es igualmente desafiante, pero las figuras legales que rigen su atención son distintas, basándose en el Código Civil ecuatoriano, la Ley de Salud Mental y, por supuesto, la inevitable figura de la emergencia. Es fundamental que distingan entre dos tipos de incapacidad, la incapacidad temporal y la incapacidad permanente, porque cada una activa un conjunto diferente de procedimientos legales y defensas para ustedes. Hablemos primero de la incapacidad temporal. Este es el escenario más frecuente que enfrentarán en el entorno prehospitalario y es, de hecho, la principal razón por la que se aplica el consentimiento presunto. Un paciente que sufre un traumatismo cráneoencefálico severo y tiene un puntaje de Glasgow de 6, o un paciente con un accidente cerebrovascular, ACV, que está afásico e incapaz de comunicarse, o un paciente en shock por hipoglicemia o intoxicación alcohólica, todos ellos son legalmente incapaces de consentir o rechazar un tratamiento en ese momento. La capacidad, en el contexto de una emergencia, no es un estado permanente, sino una condición evaluable, y el uso de escalas como la GCS o la valoración neurológica es su herramienta legal para documentar la abolición de esa capacidad. Cuando se enfrentan a un paciente con incapacidad temporal y riesgo vital, ustedes deben aplicar sin titubear el consentimiento presunto, respaldados por el artículo 10 de la Ley de Derechos y Amparo del Paciente, que prioriza la vida en caso de emergencia. El procedimiento de atención se legitima por la necesidad y la urgencia. Si atienden un paciente gravemente herido en un derrumbe en Portoviejo y está inconsciente, el hecho de no poder obtener su firma no detiene la colocación de un acceso vascular o la realización de maniobras de reanimación. Su justificación en la hoja 002 debe ser impecable. Paciente con signos vitales inestables, tensión arterial 80 por 40, GCS 4 de 15, se diagnostica shock hipovolémico, se aplica consentimiento presunto debido a la incapacidad temporal y riesgo vital inminente. La precisión en la documentación es lo que transformará su intervención necesaria en un acto jurídicamente lícito. El problema surge cuando la incapacidad no es transitoria, sino permanente. Aquí es donde entra la figura de la interdicción o discapacidad mental legalmente declarada. La interdicción es un proceso judicial regulado en el Código Civil ecuatoriano, mediante el cual un juez, después de un proceso legal y una evaluación pericial, declara que una persona es incapaz de gestionar sus bienes y tomar decisiones por sí misma. Cuando un juez declara la interdicción, nombra a un curador o tutor, y es este curador quien legalmente asume la responsabilidad de tomar decisiones por el paciente, incluida la firma del consentimiento informado. Imaginemos un caso en un centro gerontológico de Cuenca. Un paciente adulto mayor que tiene una interdicción declarada por demencia senil sufre una caída y requiere un traslado de emergencia. El documento legal que deben buscar es la resolución judicial de interdicción y el nombramiento del curador. Si el curador está presente, es él quien firma el consentimiento. En el caso de una emergencia vital donde el curador no está disponible, el profesional de salud debe volver a aplicar el consentimiento presunto, pero con la obligación añadida de notificar a la casa de salud receptora de la existencia de un curador legal, para que ellos retomen la gestión del consentimiento tan pronto como el paciente se estabilice. La regla es que el curador decide sobre actos selectivos, pero la urgencia vital suspende su capacidad de negarse si la vida del paciente corre peligro, a menos que exista una directiva anticipada firmada y legalmente válida, algo que aún es incipiente en la práctica ecuatoriana, pero que la ley ya contempla. Un escenario de alta sensibilidad que deben dominar es el de la emergencia psiquiátrica y el manejo de la agitación psicomotriz. La Ley Orgánica de Salud Mental, LOPS, del Ecuador, garantiza los derechos de las personas con problemas de salud mental, incluyendo su derecho a rechazar tratamiento. Sin embargo,
La Ley Orgánica de Protección de Datos y el Código Orgánico Integral Penal hacen una excepción muy importante. El COIP, en su artículo 152 sobre lesiones, y la LOPS, en sus protocolos, permiten el uso de la contención terapéutica, física o farmacológica si el paciente, debido a su estado mental, representa un peligro inminente para sí mismo o para terceros. Esta es una forma de intervención forzada que, si se hace con fines terapéuticos y por personal calificado, está justificada legalmente y no constituye agresión o detención ilegal. Para que la contención sea legalmente defensable en la calle, deben concurrir dos factores. Primero, riesgo inminente. La persona está intentando saltar de un puente en Loja o agredir a su equipo. Y segundo, proporcionalidad. El uso de la fuerza y los medios de contención, físicos o químicos, deben ser los mínimos necesarios para asegurar la seguridad. La documentación aquí es fundamental para evitar caer en el delito de lesiones o tortura. En su informe deben detallar: paciente con agitación psicomotriz severa, intentando autolesionarse con cristales, verbalización incoherente. Se procedió a contención física con restrictores blandos por 5 minutos hasta la administración de sedación farmacológica, justificado por riesgo inminente para sí mismo, bajo amparo de la LOPS. Esta es su defensa. Si la contención no está justificada por el riesgo inminente, ustedes se exponen a un proceso penal por abuso de autoridad o lesiones. El protocolo interinstitucional para asegurar la provisión de servicios de salud en un contexto de violencia, conocido como Código Plata, desarrollado por el EQ 911 en colaboración con otras entidades, también toca indirectamente el tema de la incapacidad. Cuando un paciente violento, que puede ser temporalmente incapaz por drogas o psicosis, compromete la seguridad del personal, el Código Plata autoriza la intervención coordinada con la Policía Nacional para restablecer el orden y facilitar el tratamiento. Su principal deber en un Código Plata activado es garantizar que, una vez controlada la situación de violencia, la atención médica se brinde respetando al máximo los derechos del paciente, incluso si la atención inicial fue forzada por necesidad. Finalmente, hablemos del caso más delicado: la negativa de tratamiento por parte del curador o representante legal, cuando el tratamiento es vital para la persona incapaz. Aquí volvemos al principio supremo de la vida. Si un curador, por ejemplo, de un paciente con discapacidad intelectual, se niega a una cirugía vital por consideraciones personales o éticas no probadas, la situación es legalmente análoga a la negativa de los padres en el caso del menor de edad. La vida y la integridad física del incapaz, protegidas por la Constitución y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Ecuador, prevalecen sobre la decisión del curador. En este conflicto, el equipo de salud debe actuar, si la emergencia es inmediata, y simultáneamente activar la intervención de la Fiscalía o del juez competente. No se queden con los brazos cruzados. El principio de beneficencia, en el contexto de la emergencia, les exige actuar, y la justificación de salvar una vida, incluso contra la voluntad de un representante legal que obra en detrimento del paciente, siempre será una defensa más sólida que la omisión. Como tecnólogos en emergencias médicas en el Ecuador, deben entender que su responsabilidad es dual. Son héroes clínicos que salvan vidas en minutos, pero también son garantes de derechos constitucionales. El manejo del paciente incapaz o menor de edad no es una excusa para la desinformación o la omisión. Es, al contrario, un llamado a ejercer un deber de cuidado reforzado. Este deber implica documentar no solo la condición clínica, sino también el estado legal que justifica su acción. Registren quién estaba presente, por qué no pudo consentir, qué se le explicó al representante legal, si estaba, y cómo se invocó el principio de necesidad. El lápiz y el bolígrafo son tan importantes como el desfibrilador. Es vital que entiendan que, jurídicamente, un menor de edad jamás puede firmar su propia alta voluntaria o negativa de tratamiento. Esa firma no tiene validez legal alguna porque carece de capacidad civil para contratar o exonerar de responsabilidad. Si ustedes aceptan que un adolescente de 16 años les firme el descargo y se van, están cometiendo abandono.
pero el escenario se complica cuando es el padre o el representante quien quiere firmar el alta en contra del criterio médico. Imaginen que han atendido a un niño con una conmoción cerebral leve tras caer de un columpio en un parque de Cumbayá. El niño está algo somnoliento, Glasgow 14, pero el padre, quizás por miedo a la cuenta del hospital o por minimizar el hecho, dice: yo me lo llevo, no quiero la ambulancia. Aquí ustedes caminan sobre el filo de la navaja. Si el riesgo no es inminente de muerte en ese segundo, no pueden secuestrar al niño, pero tampoco pueden simplemente irse. Deben aplicar rigurosamente el protocolo de documentación de la negativa. En este caso, la hoja 002 debe llenarse con una minuciosidad forense. Deben escribir textualmente la advertencia que le dieron al padre. Por ejemplo, se advierte al padre que la somnolencia puede ser signo de hemorragia intracraneal progresiva que podría causar la muerte o daño neurológico irreversible en las próximas horas. Y aquí viene el truco de la calle que les salvará la vida profesional. Busquen un testigo ajeno a la familia. En nuestro contexto ecuatoriano, la firma de un policía, un agente de tránsito o incluso un guardia de seguridad que testifique que ustedes explicaron los riesgos y ofrecieron el traslado es la mejor defensa contra una futura demanda por negligencia o falta de deber de cuidado. Además, aprovechen las nuevas tecnologías. Si su unidad cuenta con bodycams, asegúrense de que la interacción donde explican los riesgos quede grabada, ya que esto constituye una prueba digital de que la información fue oportuna y veraz, tal como lo exige la Corte Constitucional. Recuerden que en el sistema penal acusatorio, si no está escrito o grabado, no existió. No dejen espacios en blanco en la sección de consentimiento de la hoja 002. Si fue presunto, pongan presunto. Si fue por representación, que firme el padre con su número de cédula claro. La pulcritud en estos 3 minutos de papeleo les ahorrará 3 años de litigios penales. Con esto, ahora sí, damos por cerrada esta unidad con la certeza de que sabrán proteger a sus pacientes vulnerables y a su propia carrera. Lleven consigo la certeza de que el ordenamiento jurídico ecuatoriano, desde la Constitución hasta los protocolos ministeriales, les brinda el soporte necesario para actuar en emergencias. Pero ese soporte no es automático. Se activa con el conocimiento preciso de cuándo aplicar la patria potestad, cuándo la curatela, cuándo la autonomía progresiva y cuándo simplemente la urgencia vital les obliga a invocar el consentimiento presunto. Es un conocimiento que les dará la confianza para enfrentar la emergencia sin el temor paralizante de la demanda legal. Con esto, finalizamos nuestro análisis del contenido 2 y los invito a prepararse para el último contenido de nuestra unidad.